Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al taller Transformándome con la licenciada Lina Delgado, psicóloga y neuroterapeuta. Estamos muy contentos que nos puedan acompañar en la tarde de hoy. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has separado este día para este taller, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí, porque estamos de pie, porque una vez más, Señor, tú has sido bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de todo lo que va a pasar en esta tarde. Que seas tú a través de la licenciada Lina, Señor. Toma control de nuestra mente y nuestro corazón para que estén receptivos al mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la licenciada Lina, te damos gracias por este tiempo y por lo que dice de inteligencia emocional y relaciones. Es psicóloga integrativa, coaching personal y ejecutivo, Brain Health Coaching, y también pues es especialista en liderazgo con John Maxwell. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias. Me siento muy afortunada de estar acá con ustedes compartiendo hoy. Quisiera empezar disculpándome porque pues no estaba dentro de nuestros planes que los libros no llegaran a tiempo. Lastimosamente pues estamos en un mundo espiritual primeramente y digamos que ahí es donde Dios trabaja con nosotros en nuestra ansiedad. Sufrí toda la semana por la llegada de los libros y pidiéndole a Dios que bueno, que hiciera y que llegaran a tiempo, pero bueno, se sale a veces de nuestras manos. Lastimosamente el courier que tenía que traer los libros tuvo un inconveniente con las entregas de esta semana y van a estar llegando de acuerdo a lo que me reportaron de lunes a martes. Así que discúlpenme y los que quieran su libro que no lo tienen todavía, lo podrán conseguir a partir del martes, yo creo, de la próxima semana, como para estar un poquito más seguros de eso. Gracias por la presentación. Les explico un poquito, pues todos entendemos lo que es un psicólogo. Yo me especialicé en salud del cerebro porque considero que los psicólogos debemos entrenarnos, aprender y estudiar el órgano que nos compete a cada profesional. A los psicólogos nos compete entender el funcionamiento del cerebro. Cuando entendemos cómo funciona el cerebro, podemos ayudar mejor a nuestros pacientes. Así que por esa razón y desde que empecé mis estudios en la universidad me interesé mucho en aprender sobre el cerebro, porque pues somos cuerpo y principalmente pues vivimos en un cuerpo, habitamos en la parte biológica, somos espíritu, también estamos en un entorno social y además pues tenemos toda la parte de nuestra mente, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu y bueno, les voy a ir contando más o menos de acuerdo a la presentación, les voy a ir explicando. Entonces, bueno, nuestra charla se llama De la ansiedad a la paz y tenemos aquí pues dos personas viviendo en la primera imagen la ansiedad y en la siguiente imagen la paz, que es lo que todos queremos, ¿no? Hay autores que dicen que lo contrario al miedo es el amor. Sí, hay mucha razón en eso. Yo considero que lo contrario al miedo es la paz, porque muchas veces el miedo es necesario. Es un instinto con el que Dios nos creó también. La ansiedad también es necesaria y vamos a ver por qué también es necesaria, ¿no? Es una, digamos que una sensación útil en el momento en que necesitamos salir corriendo. Se activan mecanismos en nuestro cuerpo donde nos preparan para la lucha o la huida. Son mecanismos similares a los que se activan con el estrés, ¿no? De hecho, pues funcionan en áreas muy similares en el cerebro y ya más o menos les voy a contar. Quiere decir que la ansiedad es una emoción necesaria, al igual que el estrés. Es necesario porque si no, no podríamos diferenciar o no podríamos experimentar lo que es la paz. Si no conocemos la ansiedad, no sabemos qué es la paz. Si no conocemos el miedo, no sabemos lo que es la tranquilidad. Si no conocemos la tristeza, no sabemos lo que es la felicidad. O sea, son contrastes que nos enseñan a vivir y que además son necesarios para que además valoremos muchas veces las etapas y los procesos de la vida, ¿no? ¿En qué momento es preocupante? Cuando se encuentra en hiperactivación, cuando altera nuestro diario vivir. Ahí es donde debemos preocuparnos y ver qué está pasando. Y vamos a aprender un poco de qué forma es que lo podemos detectar, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que nos podemos entrenar para lidiar con la ansiedad.
y aprender hasta qué punto es un mecanismo de supervivencia y hasta qué punto ya nos puede afectar, ¿no?, en nuestra vida. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona ansiosa? Es tan importante entender el cerebro porque es que de esa forma empezamos a mitigar, ¿no? Entender el cerebro para mí es maravilloso y es una ciencia donde de verdad entendemos y comprendemos que esto no puede ser obra de nada más que un Dios todopoderoso, creador, porque si fuera producto del azar no tendríamos un cerebro que funciona tan perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el cerebro hay unas estructuras que pertenecen al sistema simpático, que son las que se activan en el momento en que tenemos una emoción de estrés o de ansiedad. Esas son la amígdala y la úncula, principalmente son las estructuras que se activan en un momento de estrés. ¿Qué sucede? Que la corteza prefrontal colapsa, digamos que pareciera que se paraliza, y esa estructura es la que nos hace personas inteligentes, es la que nos hace controlar impulsos, es la que nos hace controlar el miedo, o sea, digamos que las funciones superiores se manejan allí, la atención, la concentración. Entonces, si yo tengo una corteza prefrontal, un lóbulo prefrontal colapsado en un momento dado, no logro pensar como debiera pensar como persona racional. Entonces, ¿qué pasa? Entendiendo que eso está pasando en un cerebro ansioso, empezamos a tomar medidas, ¿no? Entonces, en neuroimagen lo observamos como si estuvieran incendiándose algunas áreas del cerebro y otras estuvieran apagadas. Un cerebro ansioso está hiperestimulado. Y si vemos, digamos que la actividad del cerebro expresada en ondas, son ondas demasiado desordenadas, y no sé si han visto imágenes como donde hay una persona con el cerebro así lleno de nudos y enredos y enredos y enredos, y lo que necesitamos es desenredarlo y entender cómo funciona para luego tomar acción. Entonces, ¿cuál es mi enfoque y por qué es tan importante entender que somos integrales? O sea, no podemos ni espiritualizarlo, satanizarlo, decir que la ansiedad es falta de fe, que la ansiedad es una persona que está endemoniada, que la ansiedad, o sea, llevarlo a un extremo y no entender que somos integrales y que nos componen básicamente 4 círculos. Este enfoque en el que yo me baso es precisamente el que aprendí en mi formación como profesional en salud del cerebro. Es el enfoque que maneja el doctor Daniel Eme, que es el director de las clínicas Eimen, que además es escritor. Aquí pueden encontrar varios libros de él. Él es fascinante porque aparte es creyente, neurocientífico, psiquiatra de los famosos, muy mediático en Estados Unidos. Entonces él dice que estamos compuestos básicamente por 4 círculos: biológico, espiritual, social y psicológico. Somos biopsicosociales y además somos espirituales. ¿Qué pasa? En el tema de la ansiedad influyen, aquí puse simplemente unos ejemplos. Por ejemplo, en el aspecto biológico, el sueño. Estamos en un momento crítico del sueño. Es difícil que yo en consulta atienda a alguien que en realidad está durmiendo lo que tiene que dormir. Y, por ejemplo, algunos estudios dicen que mínimo deberíamos dormir 7 horas. Ideal, 8 horas. Es el número ideal de horas que deberíamos dormir. O sea, el sueño es el momento en el que el cerebro se repara y se prepara para el día siguiente. Y si tenemos cerebros en déficit de recuperación, pues ya todo mal. De ahí en adelante pasan muchas cosas que están mal. En la parte psicológica, pues es donde gestionamos pensamientos, emociones, en donde se consolidan las creencias. Que aparte, en neuroimagen, aquí hay otra escritora que también encuentran, que se llama Caroline Leaf, que es una de mis referentes favoritas también. Ella explica en sus conferencias que nuestros aprendizajes se consolidan en el cerebro de forma física, o sea, no es algo etéreo. Nuestro aprendizaje, las creencias, no son como que se quedan allá, no. Eso es algo real que se consolida como redes neuronales en el cerebro. Y es la forma en que nosotros le estamos enseñando a nuestro cuerpo a reaccionar. Todo es aprendizaje, como comemos, cómo dormimos, cómo reaccionamos, los miedos. Todo esto son aprendizajes consolidados en el cerebro y que se conforman en redes neuronales físicas y reales. Entonces, por eso es muy importante aprender a gestionar los pensamientos y aprender
a enseñarle a nuestro cuerpo cómo debe responder, siendo muy intencionales en cada enseñanza que le damos a nuestro cuerpo. En qué momento comemos, en qué momento dormimos, todo esto y los hábitos son aprendizajes y creencias consolidadas en el cerebro. La parte social, súper importante, nuestra red de apoyo, la gente que nos rodea. Aprender a gestionar límites. Eso es determinante en el manejo de la ansiedad. Alguien me escribía en redes sociales, no sé si logró venir esa persona, no recuerdo su nombre, me decía que sufría de ansiedad laboral, que tenía que hacer una presentación importante en su trabajo y que no se sentía preparada y que le daba mucha ansiedad. Eso pasa porque nosotros muchas veces no aprendemos a establecer límites desde pequeños y empezamos a crecer así. Entonces, cuando llegamos al trabajo, exteriorizamos esos aprendizajes que hemos tenido desde niños. Entonces, nos da miedo enfrentarnos, nos da miedo si nos rechazan, nos da miedo, digamos, digamos que estamos en una continua lucha por la aceptación. Y bueno, la parte de apoyo es súper importante, ¿no? Lo vamos a hablar ahorita más adelante también. Y bueno, la parte espiritual, ni se diga. Para mí, Transformándome, ese libro es producto de lo que para mí es la solución a muchos temas de salud mental. Y es tener una relación permanente y consistente con Dios. Ahora, más adelante les voy a explicar cada paso. Esto es Transformándome. Transformándome es un libro de actividades que busca y su intención es consolidar hábitos. Se dice estadísticamente que repetir algo durante 21 días, una conducta, una actividad durante 21 días, se consolida como un hábito. La neurocientífica que les mencionaba hace un rato, Caroline Leaf, afirma, de acuerdo a estudios, que se requieren en verdad 3 ciclos de 21 días para que el cerebro consolide el hábito. Ella le llama neurociclo. Yo la admiro mucho a ella porque ella ha comprobado de muchas maneras sus teorías y comparto con ella que cuando repetimos 3 veces un ciclo de 21 días lo incorporamos. Entonces, para contarles algo de historia de este libro nació en la pandemia. Y yo digo que es un deseo del Señor hecho libro. En pandemia pues vivimos situaciones difíciles, ¿no? Demasiado desafiantes, estábamos encerrados, a pesar de que teníamos todo el tiempo para dormir, particularmente yo no lograba dormir como tenía que ser. Estábamos de verdad enfrentando algo tan atípico que el Señor puso en mi corazón el deseo de hacer algo que ayudara a la gente y que no solamente pensemos que la ansiedad, la depresión, el estrés se pueden, digamos que resolver con medicamento, porque es que, y obviamente pues lo digo con mucho respeto a los psiquiatras que medican a sus pacientes, considero que debe ser la última instancia, considero que debe ser el último mecanismo que nosotros le retemos. Bueno, yo como psicólogos no medicamos, obviamente, remitimos a un psiquiatra, pero yo sí creo que debería ser como la última opción, porque se pagan precios demasiado altos, empezando porque podemos generar adicción. O sea, nuestro cuerpo no debería funcionar de manera armoniosa solito y que le diéramos los recursos sin necesidad de acudir. Y cuando entendemos el principio activo de un medicamento psiquiátrico, pienso que si la gente se diera la tarea de estudiar lo que toma, lo pensaría más de 100 veces. O sea, de verdad que es muy alto el precio que se paga a nivel orgánico, no solamente en el cerebro, todos los órganos sufren, y el más afectado, el intestino, que hoy sabemos la importancia que tiene la salud mental. Necesitamos intestinos sanos, microbiotas que estén balanceadas, así como en la microbiota, que pues los que no saben les explico un poco, es todo ese microcosmos que habita el intestino y que debe estar en una proporción saludable entre bacterias malas, hongos y bueno, todo lo que habita allí. Se dice que 70 y 30, 70% de bacterias buenas que pertenecen también al sistema de defensas y bueno, digamos que tienen muchas funciones del sistema inmune, pero se produce, o sea, es algo muy nuevo saber que en el intestino se produce serotonina.
Anteriormente se pensaba que la serotonina, que es la hormona o el neurotransmisor de la felicidad, imagínense lo importante que es la serotonina, se pensaba que solamente se producía en el cerebro. Resulta que no es así. La serotonina también la produce el intestino y el corazón. Últimamente hay algunos estudios que dicen que el corazón. O sea, de verdad que Dios nos sorprende con la forma en la que nos creó y, vuelvo y digo, es extraordinario. Entonces, como les decía, hay formas naturales de regular la actividad en el cerebro, o sea, que nos ayudan a regular. Por ejemplo, el ejercicio. Está comprobado que 40 minutos de actividad física producen en el cerebro el mismo efecto que un ansiolítico. Un Prozac, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hace que se produzca serotonina. El ansiolítico, ¿qué hace? A nivel de cerebro actúa inhibiendo un sistema de recaptación de la serotonina que funciona en el cerebro y que, bueno, es un poco técnico para explicarlo, pero pues, a ver, si yo puedo evitarme el gasto del ansiolítico, el precio que pago a nivel funcional y orgánico, y saliendo a hacer una actividad 40 minutos, que no tiene que ser una actividad de CrossFit o entrenar para una maratón, no. Tan sencillo como salir a caminar. Y si aprovechamos, por ejemplo, la belleza que Dios nos regaló aquí con el Parque Omar, eso es potenciado no sé cuántas veces, porque estamos en un entorno natural, oxígeno. Entonces, lo que pasa es que queremos en esta era una solución rápida, algo que nos quite el dolor rápido, y no dimensionamos el precio que tenemos que pagar muchas veces por esa solución rápida. Así que bueno, las actividades que contiene el libro, cada una tiene una razón de ser. Colorear. Muchos estudios en los últimos años nos demuestran que colorear calma la actividad en el cerebro. Entonces, ¿qué hace? Nos ayuda a regularnos. Obviamente que no va a ser mágico, ¿no? O sea, es una actividad que es un apoyo, al igual que el ejercicio, para que nuestro cerebro empiece a regularse y a calmarse. Entonces nos ayuda para todas las condiciones, inclusive para la gente que tiene problemas de sueño. Y lo experimenté yo misma con mi libro, yo coloreé mi libro porque estaba teniendo problemas de sueño, entonces dije, no, pero ¿qué hago desesperada? Eso estaba aplicando técnicas y yo, pero qué guay, yo hice un libro para eso. Coloreé mi libro y me ayudó muchísimo, 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 por eso soy testimonio personal en primera instancia de ese libro. ¿Y cómo ayuda para dormir? Segundo, leer la Biblia y reflexionar. También contamos con estudios, los menciono en la segunda edición. Por acá veo libros de la primera edición y por allá vi uno de la segunda edición que en teoría era el lanzamiento que teníamos hoy. El moradito, creo que tú lo tienes. No, ese es el anterior. Ese es la segunda edición. Permítemelo. Qué pena, te lo robo un segundito. Gracias. Bueno, en esta que es la segunda edición, están las mismas actividades. ¿Cuál es la diferencia? En la primera parte hay una introducción en la cual menciono los estudios que confirman la efectividad de colorear, de leer la Biblia y reflexionar y de orar. Porque aquí se expresa la oración en una carta, pero es orar, dirigirnos a Dios mediante una carta. Hace unos años recién llegué yo a Panamá, llevo 20 años en esta tierra que para mí es mi segundo hogar después de Colombia. Me invitaban a un grupo de mujeres en donde le escribíamos una carta a Dios y a mí eso me pareció espectacular. Me pareció que es un mecanismo, digamos que novedoso y creativo para aprender a dirigirnos a Dios. Entonces, bueno, les decía que en la primera parte de este libro, en la introducción, están esos estudios. Aparte, pues había una pequeña confusión con el libro. Yo decidí que se quedara sin colorear la mariposa, porque los libros de colorear por lo general, la portada está como así, como que entiendes que es para colorear. Aparte, pues ya tiene un índice, los días están numerados, pequeños cambios. Las actividades, que es lo más importante, no cambiar. Así que bueno, les recomiendo que lo consigan la próxima semana, que tristemente pues no lo tuvimos hoy, pero bueno, gracias a Dios aquí tuvimos solo para compartirlo. Entonces, bueno, les decía, leer la Biblia y reflexionar, además es exclusivo en el cerebro.
y la alabanza. Esas tres actividades activan en el cerebro áreas que para mí son como áreas privilegiadas, exclusivas, VIP del cerebro, que solo se activan en ese momento. Eso para mí, cuando lo encontré, me pareció extraordinario, me pareció tan maravilloso que Dios nos dejara señales de lo que tenemos que hacer para sanarnos nosotros mismos, alabarlo, o sea, y no solo eso, hay una hormona de lujo que se llama oxitocina, que esa hormona por excelencia es la hormona que produce la mamá cuando se contacta con su hijo, cuando lo amamanta, es el momento como que más se produce oxitocina en el cuerpo de la mujer, pero es la hormona del amor, es la hormona de la compasión. Cuando sentimos afecto, compasión, misericordia, se produce esa hormona. Entonces, cuando nosotros oramos, leemos la Biblia, meditamos en la palabra, se produce oxitocina. Adivinen por qué. Porque estamos conectándonos con papá. O sea, eso es algo que le tenemos que sacar mucho provecho. O sea, entender que los primeros beneficiados cuando practicamos hábitos espirituales con la palabra de Dios somos nosotros. Es de lujo. Así que bueno, ahí más adelante les sigo contando también. Entonces, pues básicamente aquí hay una imagen de la inteligencia artificial. Qué risa porque me sacaba las palabras al revés. No, ya no peleé más y la dejé así. Los pequeños hábitos que nos entrenan para vivir en paz. ¿Qué dijo el Señor que nos iba a regalar? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es un regalo exclusivo de los que decidimos recibir a Jesús y recibir ese regalo. No lo recibimos pues porque no conocemos a Jesús, pero si conocemos a Jesús y Él nos lo está dando, pues lo recibimos y lo abrimos y lo disfrutamos. Entonces, ¿qué hacen esos pequeños hábitos? Cuando lo repetimos, hacemos que el cerebro se reconforme, aprenda de nuevo. Es una cualidad con la que Dios nos creó que se llama neuroplasticidad y que a nivel bíblico, también lo ven ahí en las primeras páginas, se llama metanoia. Y es transformarnos, es cambiar de camino, dirigirnos hacia otro camino. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos incorporando un nuevo hábito? Le estamos enseñando a nuestro cerebro a funcionar de una forma diferente. Mediante una señal se convierte en rutina y el cerebro lo interpreta como una recompensa, precisamente porque a nivel bioquímico el cerebro entiende. Es como también se generan las adicciones, lastimosamente, con otra hormona muy famosa que se llama dopamina, que es la hormona del placer, que se segrega con cualquier actividad placentera para nosotros, cualquiera. Y ahí está la escala infinita de sustancias y actividades que generan dopamina en el cerebro. Entonces, como les decía, 21 días. En la segunda edición, no hay hoja, todas las hojas son blancas, porque quise que si la persona quiere retomar el libro, lo retome y raye, coloree, dibuje en las hojas que están en blanco, o sea, que le sacara más provecho a los espacios libres del libro. Entonces, por eso no van a ver, en la primera edición había negro, porque me encantaba cómo se veía el pedacito de la canción, porque pues el libro, las alabanzas que están en ese libro, también yo le oraba a Dios. Bueno, eso fue muy gusto mío. Hay un playlist en Spotify que se llama Transformándome, donde están pues las 21 canciones que yo sugiero en el libro, porque pues la idea es que tú pones tu canción. Entonces, cada día tienes su canción. Entonces, por ejemplo, hay una canción de Jesús Adrián que se llama, bueno, pues, esa vuelve a llamar, qué listo estoy, y es la llamada del Espíritu Santo, que te quiero abrir mi corazón, y bueno, en fin, esas letras están muy relacionadas también al pasaje del día. Y qué triste que tengamos que poner, bueno, yo decía, Señor, yo quisiera poner un capítulo completo de la Biblia. Para mí la Biblia es encantadora, es fascinante, es de acción, es de miedo, es de todo un poquito, o sea, es un libro que tiene de todo. Y de verdad que si disponemos el corazón a leer la Biblia, le sacamos tanto provecho y la lee uno 200 veces y 200 veces le encuentra algo diferente o encuentra un pasaje que uno dice, pero esto estaba acá, yo en ningún momento leí eso. Entonces, en el libro pues hay un pequeño pasaje cada día,
que está relacionado con la canción y con el dibujo, que no les dije ahorita eso. Entonces, bueno, son más o menos de 10 a 15 minutos. ¿Cuánto tiempo pasamos en redes sociales? ¿Cuánto tiempo nos toma ver una novela? O el noticiero, que es peor que todo. Ahorita les voy a hablar de eso también. Saquemos 10 minutos para cultivar hábitos que nos nutran. Tenemos cuerpos que nos preocupamos por lo que le ponemos al cuerpo, mucha gente se preocupa por la actividad física, pero tenemos espíritus secos, que les damos solamente de comer una vez a la semana y esos son los que van al servicio de la semana en la iglesia y pasa el resto de la semana, y lo digo porque yo lo viví, no lo digo por señalar a nadie, esta que está acá era así. Pero cuando cultivamos el hábito se convierte en una necesidad. El mismo cerebro lo demanda porque es un acto bioquímico. Entonces, yo por lo menos hoy en día no concibo un día sin leer la palabra, sin poner alabanzas. De hecho, ya es una rutina. En esto, yo le digo a la gente, yo le ando arrebatando almas al infierno, porque en esto veo de todo y siempre quiero compartir del Señor a las personas. Obviamente que lo respeto, no es una decisión que cada cual toma. La gente acude al psicólogo, pero es triste pensar que en la mayoría de los casos buscando consejo. ¿Por qué digo que triste? Porque qué miedo un psicólogo que no conozca a Dios. Miren, ustedes no se imaginan las historias de terror que yo he conocido, de psicólogos que recomiendan unas cosas que no puedo creerlo. Pero bueno, ¿yo qué hice? Acá con Esperanza para el Corazón y nuestros amigos de CLC, estudié consejería bíblica. Y le digo a la gente, yo soy psicóloga, no soy consejera. Si usted quiere que yo le aconseje, con mucho gusto lo hago desde la Biblia, que es el único fundamento seguro que yo puedo tener. Porque si lo hago desde mi mapa, como decimos en coaching, o desde mi propia historia, pobrecitos. Entonces necesitamos es tener un fundamento seguro, y el único fundamento seguro es la palabra de Dios, porque Él fue el que nos creó. Así que bueno, y bueno, ese nos conforma casi nada la identidad. Tristemente, la identidad hoy en día está determinada por los famosos, por los influencers, por los cantantes, y ellos son los que deciden si no, si de pronto, cuando tenemos a alguien que ya dijo cómo era, que es Dios. Bueno, esta parte me parece muy clave que pongamos atención, porque creo yo que es lo más valioso que podemos escuchar en esta charla. Y es, en cada uno de los círculos, las personas que están batallando con la ansiedad, ¿qué deben evitar hacer y qué deben procurar hacer? ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos que van en contra de lo que nosotros necesitamos, y es paz. Entonces, en la parte biológica que se refiere al cuerpo, importantísimo que les decía, el sueño, la alimentación y el ritmo diario, que pues son directamente los hábitos. ¿Qué debemos evitar cuando tenemos ansiedad? Por ejemplo, la cafeína. Una persona que está enfrentando, yo soy colombiana y los colombianos somos súper cafeteros, yo soy coffee lover, amo el café. Pero si una persona está pasando por ansiedad, no es buena idea que tome cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína es estimulante y nos va a acelerar. Cuando estamos ansiosos, vamos acelerados por la vida y todo rápido, y miren, ahora más adelante les voy a mencionar algo que la gente no entendemos, la dimensión de las cosas que a veces hacemos que se ven tan inocentes. Dormir poco en horarios irregulares, fatal. Una persona con ansiedad, bueno, esto es lo que no, ahorita vamos a pasar a lo que sí. Saltarte comidas y provocar picos de azúcar, no se hace si estás pasando ansiedad. Se debe comer saludablemente y procurar tener un horario de comidas. Sedentarismo prolongado. Y la gente que va al gimnasio en la noche, mala idea. Mala idea porque acelera el cuerpo y pone el cerebro a millón, y cuando va a dormir, entonces la pasa mal. Alcohol y nicotina para relajarse. Todas las sustancias que tienen un efecto en el cerebro para estimular tienen un efecto rebote. Entonces es que te sube, pero luego te tira, ¡pum!, y te deja más abajo de donde estabas. Hay que tener mucho cuidado con el consumo de sustancias. Estímulos acelerados. La famosa costumbre o la mala costumbre que tiene mucha gente hoy en día de poner
el mensaje de WhatsApp aceleraba 1.5 o hasta 2. Yo digo, Dios mío, entonces, ¿qué pasa? Y la gente que lo hace va a dar fe de lo que les voy a decir. Tienes una persona que habla normal o una persona, un adulto mayor que tiende a bajarle la velocidad y les va dando un ataque al miocardio porque entonces, ¿por qué no habla más rápido? ¿Eso qué hace? Nos vuelve intolerantes y nos vuelve más ansiosos. No podemos escuchar los audios acelerados si estamos pasando por situación de ansiedad. Y si no tenemos, pues vamos a terminar ansiosos. Porque no estamos diseñados para eso. Nosotros estamos diseñados para hablar a una velocidad normal, regular. No aceleren las pistas, no aceleren los videos. Eso es nocivo. Si es un día o momentos excepcionales, maravilloso, pero que no sea un hábito o una costumbre. ¿Qué debemos hacer en la parte biológica? Un horario estable, exponernos a la luz, súper importante. De hecho, hay médicos funcionales que yo sigo que dicen que ni siquiera deberíamos usar protector solar ya. Ya hay estudios que evidencian eso. No sé, yo lo digo, no lo sostengo porque pues no es mi área, pero lo que sí sé es que el sol lo necesitamos. Necesitamos exponernos a la luz del sol natural. Comidas regulares, con proteína, con fibra, agua, hidratarnos, es súper importante. El movimiento diario. Acá hay algo que lastimosamente algunas personas piensan que entre más intensa la actividad mejor, y quiero decirles que hay ejercicios que estresan y producen ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo me voy a pelear todos los días con el ejercicio, a querer ser mejor, a mejorar mis tiempos, eso me genera estrés, me genera ansiedad. Mi ejercicio debe ser un tiempo de disfrute, un tiempo de goce, donde mi cuerpo se está relajando, no estresando. Y está comprobado que los deportistas élite tienen niveles altísimos de cortisol. ¿Por qué? Porque están constantemente tratando de mejorar sus marcas y hacerlo más rápido, levantar más peso y bueno, en fin, todo lo que hacen hoy en día los deportistas. Así que no todo ejercicio es bueno para la ansiedad. Tenemos que ir a relajarnos, no ir a hacer crossfit a sufrir para morir. Bueno, es que el crossfit, perdón, para los que me parece terrible. Bueno, ejercicios de fuerza, buenísimos, porque también, digamos que entrenar el tono muscular es buenísimo también para el cerebro, y evitar también hacerlo en las noches, y la higiene del sueño. La higiene del sueño yo recomiendo, cada cual tiene yo le digo ritual. Yo necesito llegar a mi cuarto y sentirlo frío si me quiero dormir rápido, porque si yo me voy sintiendo calor, ya sé que no me va a dormir rápido. Oscuro, bueno, está en gustos, pero sí se recomienda. De hecho, hay una cobija que si ustedes la buscan en Amazon, está diseñada con un peso específico porque uno supuestamente, la cobija debe ser un poquito pesadita, o sea, no puede ser una sábana y el entorno, la temperatura, o sea, los que estudiosos del sueño y expertos en sueño, dan hasta como unas guías, unos parámetros de temperatura, peso de cobija, bueno, en fin, la gente que sufre mucho con el tema del sueño porque en este momento es una crisis mundial el tema del sueño. O sea, lastimosamente es una epidemia. Está terrible la situación del sueño. Practicar la respiración diafragmática 3 minutos antes de dormir. Hay un ejercicio que es el 5, 7 y 8. Y es que, 5 segundos inhalo, sostengo durante 7 segundos la respiración y luego suelto durante 8, o sea, lo suelto más lento. Repetir ese ejercicio 4 veces calma el cerebro, 5 veces, a veces marea, así que también hay que hacerlo como poco a poco. Digamos que son pequeños tips que uno puede ayudarle, ¿no? Y bueno, para la gente que necesita por ahí que es motivo escuchar los mensajes acelerados, que procuren acelerarlo a 1.25, o sea, digamos que esa es una recomendación ahí como para decir que lo hagan poquito, pero yo no lo haría, ni poquito. Psicológico, evita hacer rumiación y catastrofismo. ¿Qué es rumiación? El rumiante es ese animal que se le devuelve la comida, vuelve y la mastica, y se le devuelve y así, varias veces.
No necesitamos meterle tanta mente a las cosas y en eso tenemos que ser intencionales. Ahorita les voy a dar un tip para poder cambiar de canal, pero es muy importante gestionarlo, ser intencional en no pensar y menos cosas catastróficas, como por ejemplo, hace poco yo en TikTok, el boom de que el rap iba a ser en septiembre, no sé qué, yo escuchaba, pero yo decía, bueno, la Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora, pero no crean, uno tiene que ser mesurado también en eso, porque yo escucho muchos contenidos, yo me quedo con lo que sí, con lo que no, pero yo no me quedo, ay, el rap, ay, es que ya va a ser el 24, y no sé qué, no, porque no podemos, le estoy dando un ejemplo que hubiera podido pasar conmigo en otro momento, ya me calmé, pero sí hubiera podido pasar en otro momento, porque tenemos que ser intencionales en hacerlo. O sea, no podemos permitir que la mente vaya en automático y solita por ahí. Multitarea crónica y notificaciones todo el día. Miren, un tip que yo lo puse en práctica fue, las notificaciones están apagadas y fue gracias a María Rojas Estapé, que es otra escritora que les recomiendo muchísimo, es una psiquiatra española fabulosa, que ella en una de sus charlas recomendaba que apagáramos las notificaciones del celular, porque imagínense, entre WhatsApp, Instagram, Facebook, no sé qué, ay no, qué locura, y ellos en automático vienen como que para que uno las prenda, no. Yo hay momentos del día en las que reviso las notificaciones porque eso nos vuelve ansiosos, y más cuando, por ejemplo, que ponemos una foto y queremos ver cuántos likes nos pusieron, entonces uno, uno está esperando. Sí, esa es lastimosamente una adicción a la aprobación. Ponemos la foto linda, entonces mucha gente está pendiente de, ya le pondrían cuántos likes voy, no sé qué, entonces no, eso es mejor tenerlo apagado. El doom scrolling, que es el scrolling de noticias malas. Es increíble, pero hay mucha gente que le encanta ver que allá ya empezó la guerra, que aquí hubo tantos muertos, que hubo un accidente, que no sé qué. No, si estamos batallando con la ansiedad, preferiblemente no veamos noticias, porque lastimosamente casi todos los días son malas las noticias. Y los noticieros eligen mostrarnos todo lo malo, ya la desensibilización por la sangre, los golpes, los degollados, o sea, ya eso no hay filtro. Entonces, evitar hacer eso. Autocrítica dura y perfeccionismo todo nada. Esa que está acá. A mí me tocó gestionarlo. Las servilletas, y aquí están mis hijos, y se van a acordar de épocas oscuras. Se abren solo por bueno, todavía me quedan cositas. El cereal se abre de una manera. Todo tiene un derecho. Las cosas empiezan con una ABC. O sea, me ha tocado bajarle al volumen, porque si no, el perfeccionista, como dice María Rojas Estapé, es el eterno insatisfecho. Nunca, miren, me pasaba, por ejemplo, con cosas que, bueno, por ejemplo, en otro momento de mi vida, yo hubiera estado rasgándome las vestiduras porque no llegaron los libros. Créanme que sí. Me hubiera dado un ataque, no sé. Uno tiene que ser intencional en gestionar. Yo desde la que empezó la semana y estaba preguntando por los libros, no, y ahí es en donde uno tiene que contrarrestar el pensamiento. ¿Qué pasa si no llegan? Bueno, pues le dicto la charla a los que lleguen y les diré que no va a pasar nada, el mundo no se acaba. Y a veces uno la autocrítica y no, y es que si no llegan y tiene que estar y no sé qué, no, bajémosle el volumen, el mundo no se acaba. Entonces, lo mismo, si llegué tarde, bueno, ni modo, no pude llegar a tiempo, cosas así, ser como decir, aquí no se acaba el mundo, si se me olvida, si me pongo nerviosa, sí. Bueno, en fin. Empezar temas nuevos. Sí, lo que les decía ahorita, como que ese afán de que todo acelerado, y entonces si necesito aprender algo, entonces lo pongo más acelerado, y es como ese deseo de hacer las cosas y querer todo. Estamos en la era de la inmediatez, todo lo queremos ya. Si hacemos un pedido y vemos que en 15 minutos que no llega, y queremos que todo sea ya, y por eso es que terminamos consumiendo pastillas, porque queremos que si yo tengo dolor acá porque estoy ansioso, deprimido, yo quiero que eso me quite ya. No, hagamos las paces con todas las emociones, hasta con el miedo, con la rabia, con todo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, los temas que nos preocupan, démosle el beneficio 10 o 15 minutos al día, para que no estemos todo el día rumiando en el pensamiento. Durante esos 10 minutos me va a preocupar, solo 10 minutos. Ya, no se puede hacer nada, chao, cambio de tema. Pensamientos negativos automáticos, que son ANS, como los llama el doctor Daniel Amen,
hormigas, ant en español son hormigas, y él le llama así a esos pequeños pensamientos que nos atormentan y que les damos permiso de llegar a nuestra cabeza y entonces entran y hacen desastres. ¿Qué pasa con esos pensamientos? Yo los tengo que contrarrestar con algo racional. Un ejemplo, o sea, algo relacionado con los hijos, o sea, que no, es que si mi hijo no llega a tal hora, no sé qué, o no, si no come a tal hora, o si no, o sea, a veces nos estresamos de verdad por cosas, entonces yo me tengo que sentar y decir, bueno, un momento, si yo no llegué a esa hora, si mi vuelo se retrasó, bueno, pues no llegaré a tal, ni modo, ¿no? Entonces pienso como en el plan B. Masterchef, que es un reality, me gustó mucho y pensaba yo como en ese ejemplo. Es un concurso de cocina donde les dan tiempo y tienen que entregar las recetas. Entonces, en la prueba tenían que o ganaban tiempo o perdían tiempo. Entonces, hubo unos que les tocó esperar 10 minutos porque tenían que, o sea, era como la ventaja que iban a tener los compañeros para iniciar la receta. Entonces uno de ellos dijo, bueno, pues yo lo que tuve fue tiempo para planear lo que iba a cocinar y para planear lo que iba a agarrar de la cocina. No me concentré en el tiempo que no iba a tener para preparar el plato. Me concentré en lo que yo podía aprovechar en ese tiempo que tenía de desventaja. Entonces imagínense, si cuando se nos retrasa el vuelo en un aeropuerto, aprovechamos el tiempo, así sea para ir a probar algo, para ir a cocinar algo, o sea, a veces los planes de Dios, bueno, a veces no, los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros y a veces pasan por algo. Entonces, es como eso, ¿no? Aprender a contrarrestar los pensamientos y las cosas que nos pasan y decir, bueno, esto en realidad merece el peso que le estoy dando y la importancia que le estoy dando. Bueno, y hay unas técnicas que nos ayudan en esa parte psicológica, puntualmente con la ansiedad. Si yo veo, porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo ideal? Identificar el detonante. ¿Qué es un detonante? Es el disparador de la ansiedad. A veces la gente no sabe qué es lo que le detona la ansiedad, pero muchas veces se sabe y se reconoce que cuando yo tengo una presentación de mi trabajo un día antes, me empieza el dolor en el estómago y me siento descompensada y siento que se me va el aire y empiezo a sufrir desde antes de la presentación todo lo que me va a pasar el día siguiente. Entonces, conocemos el detonante, muchas veces no, pero una técnica que es la técnica de aterrizaje sensorial 5, 4, 3, 2, 1 es, digamos que, a ver, todo radica, digamos que la idea cuando está llegando la ansiedad es cambiar de canal el cerebro. El cerebro se está yendo solito por allá, al miedo, se va la preocupación. Bueno, yo lo tengo es que cambiar de canal porque se está yendo ya solito por ese camino. Bueno, ¿cómo lo cambio de canal? Veo 5 cosas, pero soy intencional en repetir. La planta, la escalera, el aviso, la bandera, 5 cosas. Beber. Ay, esperen un segundito porque es que aquí me tengo que acordar. Son 5 cosas que veo. 4 que toco. Ay, un segundito. Ok. 5 que veo, 4 que toco, 3 que oigo, 2 que huelo y 1 que saboreo. O sea, ser intencional, ¿no? Entonces, bueno, 5 que veo, 4 que toco, entonces, pero las tengo que mencionar. Lentes, celular, o sea, sí, como que mi cerebro se vaya a prestar atención a otras cosas, porque lo que yo necesito es sacarlo de donde se está yendo. Bueno, esa técnica usada con el grounding, tocando el piso en tierra, también nos ayuda. Y pues, sobre todo cuando estamos en alguna condición de enfermedad, una preocupación. Yo la he estado usando en los últimos 7 meses y la verdad es lo que dice la licenciada es muy poderoso. No es contemplar. Ella complementa. Gracias por compartirlo. Les repito cómo es la dinámica. 5 cosas que veo y que repito porque necesito que mi cerebro se concentre y preste su atención en 5 cosas que veo. Entonces, 5 cosas que veo y repito. Y el grounding es maravilloso porque, perdón, hago un paréntesis antes de seguir explicando el 5, 4, 3, 2, 1. El grounding es la forma en la que nuestro cuerpo, quitándole el misticismo que la nueva era le mete, ¿no? Porque hay que ser coherentes con, de hecho, lo que Dios nos ha creado.
somos energía. Y de hecho, nuestro cabello a veces hace estática y ahí nos damos cuenta que somos energía. El suelo es energía, entonces, pero obviamente el grounding, que es una actividad que se debe realizar al aire libre, en la playa, con el contacto con la arena y el mar, eso es maravilloso, me encanta porque además le sacamos provecho a la sal del mar, que es poderosísima. Pero si no se tiene, pues en el patio de tu casa vas y haces contacto directo. ¿Por qué? Porque en ese momento equilibras energías. De hecho, hoy no traje mi pulserita. Yo uso una pulserita de una piedra que se llama chunguita, que me regaló mi hija, y que es para contrarrestar el efecto de las emisiones electromagnéticas que todo hoy en día tiene. Acá estamos en un entorno que tiene Wi-Fi, hay ondas por todos lados. El celular, todos los celulares, o sea, imagínense cuántas ondas si tuviéramos unas gafas, unos lentes especiales para ver toda la emisión electromagnética, estamos totalmente inundados. Y ahora con la 5G, que es la tecnología más rápida, que te descarga más rápido todo, que te entra todo más rápido, obviamente sacrifica nuestra salud, porque nos están directamente atacando con radiaciones que de hecho superan los límites aprobados, que nosotros no lo sabemos. Pero sí debiéramos hacer cosas para que nuestro organismo suelte toda esa carga electromagnética. Imagínense, la gente que duerme con el celular al lado, pero además de todo lo tiene cargando, pero además de todo se le descarga y con el teléfono cargado lo usan. Terrible. Terrible porque los medidores de carga electromagnética, cuando miden esa radiación que está recibiendo la persona, solamente con el celular, ya eso es escandaloso. Con el celular conectado son 6 o 7 veces más de radiación que estamos recibiendo en ese momento. Y todo eso causa oxidación celular, inflamación, o sea, causa todas las itis, todas las enfermedades de las que sufrimos. Entonces, son pequeñas cosas que haciéndolas, protegiendo nuestro cuerpo, pero bueno, me salí del ejercicio 5, 4, 3, 2, 1, 3. Bueno, 5, mirar algo intencionalmente y mencionarlo. Planta, bandera, o sea, algo para que mi cerebro preste la atención. Luego, 4 cosas que toco. Entonces voy y toco 4 cosas y las menciono, 4 cosas. Ahí ya estoy cambiándole de canal a mi cerebro. 3 cosas que oigo. En este momento estamos oyendo la voz mía, pero también hay un aire acondicionado que está al fondo, pero también me puedo quedar escuchando si pasó algún carro, sonó el pito de un carro, o sea, cambiándole de atención. 2 cosas que huelo. Bueno, puedo oler mi perfume, puedo oler mi pelo, y ser intencional en sentirlo, vivirlo, en identificar el olor. Y una cosa que saboreo. Bueno, yo tomé hace un poquito un sorbo de café, todavía como que siento el sabor a café. Ya, eso hace que mi cerebro como que cambie se cambió de canal. ¿Han oído hablar de ponerse hielo en la cara cuando estás ansioso? Bueno, esa es otra cosa que hace. Hace que el cerebro se enfoque en otro estímulo. ¿Por qué? Porque el frío activa mecanismos en el cerebro específicos. Eso tiene un nombre. Lo tenía, pero no sé qué, ahorita para buscarlo me enredo más. Pero básicamente lo que hace es cambiar de canal. O sea, hago que mi cerebro se enfoque en otro estímulo igual de intenso, porque sentir frío es intenso. Entonces, si dicen que es debajo de los ojos, hay un hielito, pero lo tienes que cubrir con una tela porque puede quemar y que no debe ser más de 60 segundos. O sea, son actividades pero que te sacan de ahí, porque si estás a punto de tener un ataque de pánico, pues ayuda mucho, ¿no? Entonces, estos pequeños tips que nos dan, ¿pero qué es cambiar de canal? Si yo estoy viendo que me está llegando como la ansiedad, llamo a alguien, o pongo una alabanza, o me voy a la Biblia y leo un pasaje. O sea, algo que me cambie de canal y que me saque de esa ruta por donde se está yendo mi cerebro solito. Círculo social cuando estamos ansiosos, ¿qué debemos evitar? Decir sí a todo. Esta semana tuve una reunión con una amiga que ella es la más sociable del planeta y se va a todos los cumpleaños y a todos les dice que sí y a nadie le dice que no. Si le invitan al desayuno va al desayuno y si tiene que andar corriendo para ir al almuerzo también va y si también va. Eso nos llena de ansiedad social.
tenemos que aprender a decir no y aprender a establecer los mismos límites también nosotros mismos. Chats 24/7. Yo no entiendo, o sea, a mí alguien me escribe a las 11 de la noche y sorry, a esa hora yo no respondo, o sea, porque a esa hora es mi descanso. Pero hay gente que no tiene límites en eso. Entonces, si tú no estableces límites, estás volviéndote ansioso, o sea, eso hay que evitarlo. Relaciones tóxicas o controladoras sin límites. Eso sobra explicarlo. Aislamiento prolongado por evitar ansiedad social. Miren, el contacto con las personas es súper importante. Súper importante. Y debemos ser intencionales. Y bueno, si no queremos personas, pues por lo menos una mascota. Pero cuando una persona está lidiando con depresión, yo soy de las que recomiendo, cómprate un perrito, un gatito, un lorito, algún animalito, pero algo que te mueva la colita cuando llegues, ya eso hace que se produzca oxitocina. Pero sí es importante el contacto social, no aislarnos. Tiempo de calidad, bueno, eso, evitar tiempo de calidad con pantallas. Obviamente entre comillas, eso no es tiempo de calidad, sin pantallas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Frases límite, ahora no puedo. Te confirmo mañana. Siempre y empezar a entrenarnos, ¿no? Si nos cuesta decir no puedo, déjame pensarlo. Mañana te confirmo, o sea, usar frasecitas como para que no estoy diciéndote que no, pero tampoco te estoy diciendo que sí. Ventajas fijas, igual que les decía ahorita, para noticias malas, igual al día proponernos momentos específicos para responder mensajes, no estar todo el tiempo pendiente de responderle a la gente. Tiempo de calidad cara a cara sin pantallas. Es tan triste que no le damos tiempo de calidad ni la ida al baño. Miren, uno de los problemas más graves también de la salud mental en este momento tiene que ver con ir al baño. Porque si nosotros no estamos evacuando como debe ser, eso afecta el intestino y por consecuencia la microbiota y por consecuencia la producción de serotonina y por consecuencia nuestras emociones. Entonces, si nosotros vamos al baño con el celular, nuestro cuerpo no está presente en un momento muy importante del día y es que tenemos que estar presentes inclusive cuando el cuerpo está evacuando sus desechos. Si acostumbramos al cuerpo con el celular, créanme que el día que nos llevemos el celular al baño vamos a estar sentados ahí 1 hora. Porque todo lo que enseñemos al cuerpo a hacer, eso mismo es lo que va a repetir. Todo es todo. Acá no hay niños y les puedo poner otro ejemplo. El empoderamiento femenino, tristemente, y lo veo en consulta muchísimo, tú no necesitas un hombre, ¿para qué? Hoy en día no necesitamos un hombre ni para tener hijos. Vamos en un banco de esperma, compramos y solucionamos, resolvemos. Placer sexual, tampoco lo necesitamos. Yo tengo mi cajita de juguetes. ¿Qué le estamos enseñando a nuestro cuerpo con nuestra cajita de juguetes? A que responda frente a estímulos irreales. Ningún hombre dotado con un cuerpo normal y natural hace lo que hacen los juguetes. No tengo que explicar, ¿no? Ningún hombre normal hace eso. Y si nosotros como mujeres le enseñamos a nuestro cuerpo a responder a esos estímulos, ¿qué va a pasar cuando un hombre que venga y me conquiste, yo quiero que ese hombre me haga feliz y tengamos una intimidad satisfactoria? ¿Qué va a pasar? No lo voy a lograr porque mi cuerpo aprendió a responder a estímulos irreales, a algo que no es cierto. Y pasa lo mismo con el hombre. El hombre que se acostumbra a estimularse con videos, con fotos, es un hombre que no le va a dar la talla a su pareja, lastimosamente, porque ya le enseña a su cuerpo, todo el cuerpo, todos los aprendizajes en el cerebro se consolidan de acuerdo a lo que yo le enseño a mi cuerpo. Cómo como, cómo voy al baño, cómo reacciono frente al placer de todo tipo, todo se lo enseñé, hasta el miedo. Y eso se comprobó en un estudio científico. A unos ratoncitos les enseñaron que les daban una comidita que se veía muy bonita, al principio solita. Después les daban una descarga eléctrica cuando les daban esa comida que les gustaba. Entonces ya sabían que después de la comida venía la descarga eléctrica, entonces le cogieron miedo a esa comida. ¿Cómo se comprobó que se hereda? ¿Cómo se comprobó que se consolida el aprendizaje? Con la generación que siguió de ratoncitos.
nacieron con el mismo miedo a una comida que no conocían, pero le ponían esa comida a una generación nueva, tenían ya el miedo, quiere decir que lo habían heredado, quiere decir que se había consolidado en la creencia en el cerebro. Entonces, todo lo que le enseñamos a nuestro cerebro, todo se consolida como un aprendizaje. Cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, tengamos una red de apoyo, tengamos una persona de confianza, una persona a la cual podamos acudir, llamar y pedir auxilio. Y bueno, si nos cuesta la parte de estos temas de ansiedad, eso nos cuesta reinsertarnos a las actividades sociales. Eso hay que hacerlo gradualmente, ¿no? La recomendación poco a poco. Y bueno, en la parte espiritual, para mí la más importante. Para mí, lo que trasciende. Lo más importante. El sentido, los valores, la relación con Dios, la identidad con la que Dios nos creó. Evitar la desconexión espiritual por falta de tiempo. Pues evitar posponer la oración y la lectura bíblica porque estamos agotados. Elijamos una hora en donde no estemos cansados porque a veces la Biblia da sueño leerla, entonces para evitar ese tipo de cosas, hacerlo en una hora en donde sepamos que lo vamos a lograr. Contenidos que fomentan culpa, temor, sin esperanza o gracia. Bueno, aquí lastimosamente vivimos en una era en donde muchos nos van mandando al infierno. Digamos que hay que ser balanceado y digamos que en ese sentido tratar de acudir a un lugar donde sepamos que hay una doctrina sana, ¿no? Dios es amor, es misericordia, es compasión, es perdón, es gracia, es tantas cosas lindas. Obviamente que también es juicio y fuego consumidor, pero necesitamos en tiempos de ansiedad alimentarnos con la parte más linda que Dios, que además la naturaleza de Dios es hermosa. ¿Qué hacemos? La rutina diaria. En esto yo recomiendo pequeños pasos. No podemos pretender leernos un capítulo completo de la Biblia cuando vamos a empezar a leer la Biblia porque es literal, no lo van a lograr. Es como pretender correr 2 horas el primer día que empezamos a practicar ejercicio. No lo vamos a lograr. Por esa razón en el libro hay un pequeño pasaje. Lo ideal es que ya el siguiente paso, ya yo me leo el capítulo del pasaje. El siguiente, ya después, en el siguiente ciclo le incorporo más minutos y así eso nos va atrapando, conquistando. Un versículo ancla del día, eso es súper lindo. Yo tengo muchos. El de la temporada sobre ti, fijaré mis ojos y te haré entender el camino que debes andar. Y así siempre ando yo como con un versículo que es mi versículo ancla. Practicar la gratitud es poderosísimo y de eso hay muchos estudios hoy en día y por eso está tan de moda practicar la gratitud. Siempre tenemos motivos para dar gracias. Por el día, por el sol, por los amigos, por las personas, porque me crucé con un pajarito que nunca había visto, porque, no sé, hay tantas razones hay muchas, porque me comí un plato rico, porque alguien tuvo un detalle lindo conmigo hoy. Señor, gracias por el respirar, por la salud, por tantas cosas que podemos dar gracias y practicarlo siendo intencional. Ojalá escribiéndolo es muy poderoso, muy poderoso. Por eso el journaling, que es escribir, se ha vuelto también tan popular porque se ha comprobado que es muy efectivo. La adoración, bueno, ni se diga. Adorar a Dios, como les decía, se activan áreas específicas en el cerebro, se produce la oxitocina. Y acudir a la iglesia semanalmente, la verdad, honestamente, yo soy de las que lo necesito. Hay gente que puede hacerlo a través de un culto online, yo soy de las que necesito ir a alabar a Dios y sentir esa atmósfera de ángeles que me imagino cuando alabamos a Dios, que están ahí presentes. Yo lo necesito, lo recomiendo, porque creo que es una forma diferente de alabar a Dios. O sea, obviamente que cuando estamos solos es cuando más, ¿no? Pero en comunidad me parece poderosísimo. Y versículos que entrenan la paz, para terminar. El siguiente libro que estoy preparando para sacar se llama La Terapia Milagro y el fundamento es Mateo 11:28. Es la única persona, no existe psiquiatra, terapeuta, psicólogo, nadie te puede prometer paz. Solo lo hizo Jesucristo. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Yo no le puedo prometer a nadie descanso, ni diciéndole, mira, esta es la pócima de la paz.
la pócima para que tú descanses. Solo lo hace Jesucristo. Él es el único que nos da paz. Por eso el libro se llama La Terapia Milagro. La terapia milagro es que tú le entregues tu carga pesada a Jesús. Él es el único que te hace descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanados. Más bien sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, la acción de gracia, la paz de Dios, la paz, 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 paz. Necesitamos vivir en paz. Podemos estar pasando la prueba más difícil. Y yo he conocido personas que de verdad las admiro increíblemente porque están pasando la adversidad más grande, pero están en paz. Podemos estar pasando lo que sea, pero solamente Dios nos da la paz. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, 1 Pedro 5:7. ¿Eso qué quiere decir? Echando toda vuestra ansiedad, que ya da por hecho la palabra que vamos a tener ansiedad. La ansiedad no es falta de fe. La ansiedad es una emoción más necesaria. La paz perfecta de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi paz les doy, mi paz les dejo, el amor de mi vida. Miren, yo les digo algo. Yo sé que The Chosen ha causado mucha polémica, Los Elegidos, los que saben que es la serie de Los Elegidos de Netflix, dicen que lo hicieron los católicos, que sí, que sí, no, que sí, pero yo les digo algo, yo lloro de amor viendo esa serie. De verdad que se las recomiendo si ustedes están pasando por un tema, por un proceso en su vida, agarren y hagan maratones de Chosen. Verlo a él, el actor me parece que lo interpreta magistralmente, o sea, es que es demasiado especial la forma en la que él expresa las frases de Jesús, o sea, es lindo, hermoso, y es ver cómo alguien transmite esa paz cuando llamó a Mateo, no, o sea, hay escenas hermosas, maravillosas, y es ver cómo él lo haría. Así que es una recomendación extra, elijan lo que ven, no escuchen música que nos aturde más. Una amiga esta semana me decía, yo vuelvo a la iglesia si me dices, ¿en dónde no me van a dejar escuchar mi música? Y yo, pues que hasta yo se la prohíbo. O sea, ¿en serio? Que no es prohibir, es que la Biblia dice que tenemos que ser sabios, eligiendo. Repetimos música que nos está condenando a la tristeza, que nos está mandando a quitarnos la vida de una vez saliendo de aquí. No, porque es que el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Por eso cuando estamos viendo una película de terror, yo no veo esa cosa, pero bueno, alguna escena que nos da miedo nos paraliza, aunque eso es de mentiras, yo sé que está pasando en el televisor, no nos emocionamos porque se van a dar el beso, qué sé yo, tantas cosas, son cosas que son irreales, pero nuestro cuerpo reacciona porque no distingue entre ficción y realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo canto música que me está diciendo, no sé, es que hay tantas letras tan horrorosas, Dios mío, cosificando la mujer, las niñas repitiendo y que se mueva así, que se mueva así, son explícitos, son porno explícito. Y lo peor de todo es que lo ponemos con niños que se saben toda la canción y la bailan. O sea, falta de sentido común, de coherencia, de cordura. Eso, pero no solo eso, las cuentas que seguimos en Instagram. Si estamos ansiosos, no sigamos cosas que nos ponen más alterados. No estoquemos al ex. O sea, hagamos cosas coherentes con lo que nosotros necesitamos. Tenemos que cuidar nuestras emociones, cuidar lo que escuchamos, cuidar a dónde vamos, las personas con las que interactuamos. Hay amiguitos que no nos dan buenos consejos, entonces pongámoslos en pausa mientras estamos pasando procesos emocionales o de salud mental. Personas vitaminas, les llama Marian Rojas Estapé. Y para terminar les voy a hacer una invitación, que no es mía, pero es que me lo voy a perder, es de aquí el señor Roderick Burgos. La semana entrante estará acá en Panamá una estrella de la neurociencia, Sanami Martínez. Si no se la pueden perder, por favor no se la pierdan. Yo me la voy a perder porque voy para Colombia el fin de semana, aunque no me la pierdo en sus podcasts, la han invitado a muchos lugares. Es una neurocientífica que enseña mucho todo lo que también les he estado mencionando hoy, pero con un componente adicional que la hace extraordinaria.
Y es que ella no solo fue atea, participó en el reino de las tinieblas de muchas maneras. Explica por qué no es bueno practicar yoga desde su experiencia. Porque es que hay cosas que parecieran que son inofensivas, pero no lo son. Y ella lo dice desde su propia experiencia y desde su propio estudio y de su propia expertise. Va a estar acá la próxima semana, lamento perdérmela, pero cierro recomendándoles que si pueden ya verla, no se la pierdan o la busquen en las redes, dándoles las gracias por haber venido. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Yo ahora mismo pues no estoy atendiendo de forma presencial aquí en Panamá. Si alguien conoce a alguien o necesita atención personalizada, lo hago también en consulta online. Estoy en redes como @linadelgado. Si tienen alguna consulta importante, con muchísimo gusto, estoy a la orden. No sé si tienen alguna pregunta. Ya te van a pasar. Lo que siempre me ha llamado la atención, y lo digo por experiencia propia, y quería saber si me podría orientar en por qué razón la ansiedad ataca más en la mañana cuando nos despertamos. Prácticamente cuando abro los ojos, empieza la cabeza, pensando, y empieza esa ansiedad, pero siempre nada más, o sea, inicia en la mañana, se pone como que dice fuerte en la mañana. Bueno, pues te quiero decir que no es algo característico, o sea, es diferente en cada persona. De hecho, es más común en las personas que se tienden a empeorar de la tarde a la noche y les cueste conciliar el sueño. Probablemente tú le enseñaste a tu mente a que reaccione a algo en las mañanas. Somos producto de lo que le hemos enseñado a nuestra mente en cuando gestionamos nuestras creencias, nuestras emociones, digamos que la forma en la que pensamos, y ya tu cuerpo está preparado para que reciba eso. Entonces, ahí es que analizar qué pasa antes de que empiece la ansiedad. ¿Hay algún detonante o solo es cuando te levantas? ¿O de repente algo pasó en tu vida, en tu historia de vida, cuando tú te levantabas, pudo pasar que te dieron una muy mala noticia en algún momento cuando tú te estabas levantando y tu cerebro lo ancló? ¿Por qué? Porque experiencias asociadas a una emoción fuerte se tienden a quedar como un aprendizaje consolidado en el cerebro y el cerebro sigue respondiendo así. ¿Qué hay que hacer? Pues antes de que empiece la cosa, alabanza, leer la Biblia, oración, y ahí es en donde vas a empezar a cambiarle el canal y el aprendizaje, neuroplasticidad. Acuérdense, llévense hoy la palabra neuroplasticidad como grabada aquí en su mente, que es el regalo que Dios nos dio cuando creó nuestro cerebro, cuando nos hizo, porque eso quiere decir que nuestro cerebro cambia y podemos cambiarle la programación al cerebro. En el slide del círculo social, la última línea que habla de exposición gradual a situaciones sociales con guión previo. ¿Podrían explicar un poquito o dar un ejemplo? Previamente, si yo hay personas que nos causan ansiedad y tristemente pueden ser nuestros papás. Hay papás de papás. Y uno sabe que si va a la visita del papá, la mamá le va a dar trácate, entonces ya uno está predispuesto a que va a llegar y eso va a ser una situación de ansiedad. Entonces tú te preparas con respuestas de lo que probablemente vas a enfrentar y empiezas gradualmente. Entonces, si la invitación empezaba a las 8 de la noche, llegas a las 9, para que sea más cortico. Entonces, si la lora en Colombia es como la cantaleta, o sea, no sé cómo le dicen aquí. Si la lora es porque te divorciaste, es que usted tenía un buen hombre, es que usted no sé qué, entonces uno ya sabe. Entonces, una lección que yo le enseño a mis pacientes es, aprendan a elegir las batallas. Cuando yo no sé o tengo la certeza que mínimamente no voy a perder una batalla, yo no la peleo. Idealmente que yo la vaya a ganar. Pero si yo ya sé que yo a mi mamá no le voy a ganar la discusión nunca,
no peleen esa batalla. Denle la razón. Sí, mamá, tiene razón. ¿Me explico? O sea, programas tu respuesta para evitar que la situación sea más incómoda, o sea, tan incómoda como suele ser. Entonces yo me voy poquito a poco enfrentando, porque yo digo que hay vínculos sagrados que no podemos sacrificar en la vida. O sea, yo conocí una vez, uy, no, eso fue terrible, me pegué hasta el viaje a Miami para un evento con un español que ni quiero decir mi nombre, y lo que me costó ir a verlo allá a ese señor, insultar a la gente en esa conferencia horrible, y decirle, no, es que usted no tiene que volver a visitar a su mamá. A mí me quería dar algo. O sea, yo digo, hay vínculos que son sagrados. Lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlos. La Biblia tiene solo un mandamiento con promesa y es honrar a padre y madre. Entonces, lo que tenemos es que elegir las batallas. No siempre las vamos a ganar, pero no peleemos una batalla que sabemos que siempre vamos a perder. ¿Para qué el desgaste? No vale la pena. Entonces es aprender a gestionar los momentos, inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Aprender a reconocer mis propias emociones y los momentos en donde las tengo que aprender a manejar, pero también las del otro. Entonces uno ya sabe cómo es la mamá, cómo es el hijo, cómo es el esposo. Bueno, yo lo empiezo a gestionar. Y ya sé que esa yo no la voy a ganar, no la peleo. Elijamos nuestras batallas. Pero muchas veces las personas piensan que esos hábitos están bien. ¿Cómo los identifican para saber de que ese hábito necesita cambiarse? Por el fruto, o sea, la semilla se conoce por su fruto. Si tú tienes un hábito que tienes sembrada la semilla y el fruto no es agradable ni bueno, ahí hay que trabajar. Si a ti te está restando calidad de vida en todos los sentidos, físicos, psicológicos, sociales, o sea, eso hay que trabajarlo. Entonces, hay que ir quitando, digamos, hay que ir poniendo, pero también hay que ir quitando. O sea, hay cosas que ya se convirtieron en un hábito que lo que tengo que hacer es todo lo contrario, dejar de fortalecer ese hábito. No sé si quedó claro. ¿Sí? No, me causa impresión porque hoy casualmente yo tuve una experiencia familiar y definitivamente que Dios tiene respuestas en lugares menos que no es como menos piensas, sino que te da respuestas sin a veces uno buscar. O sea, después acabo de dar una respuesta a mí de algo que hoy me causó un inquietud grande en mi corazón familiarmente. Y en realidad mi posición siempre es la tener paz. Yo trato de hacerlo. Y es como se dice, hay vínculos que uno no puede romper, aunque a veces te lastimen, ¿no? Y te rompan por dentro. Pero definitivamente honrar padre y madre y honrar lo que uno tiene como familia es algo importante. Pero como a veces uno hace cuando esa paz es interrumpida, por decir la palabra, y tú tratas de, como usted dice, de esas cosas, tratar de preparar eso, de no hacerle caso a algo, eso sigue latente, pero a veces. Mira, yo te voy a compartir algo que me funcionó a mí. Y es, Marian Rojas destapé otra vez, comprender es aliviar. Cuando ponemos el filtro de la compasión al ver a ciertas personas, entendemos por qué esas personas son como son. Indagar en la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, vamos a encontrar tantas respuestas de por qué son como son. Una persona no da de lo que no tiene. Una persona no brinda lo que nunca recibió. Si una persona no aprendió a dar afecto, no te va a dar afecto. Entonces, indagar a veces en las historias que a veces son tan dolorosas, tan dolorosas, nos permiten ver a la persona desde la compasión y entender. Y más bien, tratar de apapachar. Y tratar de decir, ¿sabes qué? Mi mamá es así porque no recibió afecto, porque la trataron muy duro sus papás. Hay casos en donde fueron violentadas, abusadas, explotadas. Y verlas desde ese lente de la compasión como hace Jesús. Mira, yo digo que no hay nadie más, no hay el mejor ejemplo que Jesús. Jesús nos enseña a ponernos los lentes de la compasión, del amor, de la misericordia, de la piedad. O sea,
eso lo tenemos que poner en práctica, sobre todo con los que amamos, porque es que los papás hacemos lo que podemos con lo que tenemos y lo que ya hicimos, lo hicimos con lo que teníamos. Y muchas veces nos llega la culpa como papás, ay, es que yo no pude, ay, es que no sé qué. Pero a ver, detengámonos un poquito, hicimos lo que pudimos. Perdonémonos a nosotros mismos también a veces y entendamos que no teníamos los elementos, no teníamos las herramientas para hacer algo mejor. Hicimos lo que, y así pasó con nuestros padres. Entonces ese es un buen ejercicio y practicar la inteligencia emocional. O sea, siempre tratar de predecir, cuando yo voy a hacer algo, yo ya sé lo que voy a recibir, bueno, si sigo actuando igual, voy a recibir lo mismo. Si cambio, cambia la situación también. Ahí mencionaba que poner límites. Yo soy una persona que está con el límite. De hecho, en lo que yo trabajo me dice sí, porque digo sí. Y cuando me toca decir no, como trabajo con la culpa que me genera haber dicho que no porque soy una persona sí. Me genera una culpa y esa culpa me va generando una ansiedad. Cuando no puedo resolver las situaciones que a veces no me toca, pero como soy sí. Mira, yo te digo que esto hay que trabajarlo en terapia por una razón. Cuando nosotros miramos al pasado, yo en terapia trabajo siempre el pasado hasta el recuerdo más remoto porque ahí encontramos respuestas. Ahí te das cuenta cuál fue el origen de tu permisividad, porque la persona que no establece límites es una persona permisiva y lo haces hoy en tu trabajo. Mañana probablemente es con un esposo maltratador o con un abusador o qué sé yo, porque es algo que tú no has trabajado. Y el filtro más, digamos, sano es hacerlo como Jesús. O sea, yo digo que cualquier cosa que nosotros necesitemos responder aquí en nuestra cabeza, pensemos, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Qué haría él? Y él estableció límites. A pesar de ser el hombre más amoroso, bondadoso, fue una persona de mucho carácter y con límites bien claros. Entonces, la libertad del otro empieza donde termina mi libertad. Y la culpa es algo que tienes que trabajar mirando de dónde pasó. ¿Qué pasó cuando eras niña de pronto? Que tú ahora permites que pasen cosas. ¿Qué pasó en la adolescencia? ¿Qué pasó con tus vínculos primarios? ¿Qué pasó con tus cuidadores al principio de tu vida? Ahí encuentras respuestas. Entonces, después de encontrar la respuesta, lo que tienes que hacer es analizarlo, entenderlo, perdonarte, reconciliarte con la persona, contigo, y cambiar la forma en la que lo empiezas a hacer, porque no tiene por qué haber culpa, porque imagínate la salud, el bienestar mental, emocional, físico, ahí entran a jugar muchos, digamos que las consecuencias pueden ser graves. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias por haberme escuchado, espero que...